Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Aquí estamos una vez más compartiendo este mensaje con ustedes. Quiero dejarles la palabra que hoy compartimos también aquí en la iglesia acerca de cuando uno actúa en la carne y cuando actúa en el espíritu. Y titulé la palabra de hoy, no lo lograrás con tus fuerzas. Es decir, que con nuestras fuerzas no podremos alcanzar las cosas. Más allá de poder alcanzar metas, sí, pero hay cosas que solamente con la gracia de Dios las alcanzaremos. Y son las personas espirituales que van a llegar a grandes cosas. Pero quiero llevarte la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 5, que dice lo siguiente: porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante el Espíritu vive a causa de la justicia. El libro de Romanos nos muestra claramente cómo se diferencia la persona carnal de la persona espiritual. Lo primero que vemos, cómo piensa una persona carnal. Está constantemente pensando cómo resolver humanamente todas las cosas. Al pensar humanamente, por supuesto, deja de lado la parte espiritual, minimiza la oración, minimiza la meditación de la palabra y, por supuesto, la paciencia que Dios da para poder esperar ciertas cosas, la pierde y por ende, al no tener esa paciencia, al no saber esperar, por perder o no tener meditación en su palabra y no tener tiempo de oración donde poder tener la seguridad de que es lo que Dios quiere, comienza a actuar humanamente y toma decisiones carnales, como también toma decisiones humanas. Esto en el hombre carnal se hace un hábito luego, porque comienza de alguna manera a obtener ciertos resultados humanamente. Pasa en todos lados, pasa dentro de las iglesias. Personas que a veces, tal vez, con la mejor intención, quieren establecer un principio que es el declarar que algo va a cambiar, lo cual no está mal que uno declare y diga: Señor, yo sé que va a haber vida y tú vas a sanar, tú vas a traer libertad. Es más, la palabra de Dios dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, el libro de Proverbios, y el que la deseare comerá de sus frutos. Si uno desea la muerte o que las cosas no vayan bien, son los frutos que va a comer. Pero cuando uno desea la vida, cuando uno desea las cosas buenas, comerá de esos frutos buenos. Eso dice Proverbios. Entonces, el hombre carnal se caracteriza por hacer las cosas humanamente. Se caracteriza justamente por no tener paciencia. Y a la larga, todo lo que humanamente haces y no veas resultados o se termine cayendo, todo eso te terminará frustrando. Terminará generando en ti una frustración muy grande y dos cosas: o te apartas de los caminos o simplemente sigues adelante, pero apoyándote solamente en la religiosidad. Eso nos lleva muchas veces a cometer grandes errores, a veces a actuar de maneras incorrectas, aún delante de la gente. Muchas veces por querer establecer, decretar algo, convencernos de algo humanamente, podemos hasta generar miedos y dudas en otras personas en vez de ser de bendición. Como por ejemplo cuando uno va a un médico, yo ponía este ejemplo y nos da un diagnóstico. Yo me acuerdo cuando nos dieron el diagnóstico de nuestra hija, que era 7 mesina, y el pediatra nos dijo lo que debía decirnos, las consecuencias que tenía el hecho de nacer 7 mesina. Lo que generaría a la vista, los problemas a la vista, el desarrollo no iba a ser el mismo que el de otros niños, hasta equipararse a una cierta edad, si lograba, y siempre había muchas otras cosas que generaba el hecho de nacer 7 mesinos. Ahora, bien, uno podía agarrar y decirle al médico:
no, a mí no me declares eso, mi hija no va a ser así. Por supuesto, no lo hicimos. Eso haría una persona carnal, una persona motivada por emociones, porque el conocimiento de las declaraciones y de lo que te dicen uno lo tiene, pero también tiene la sabiduría y la templanza del espíritu para saber asimilar esa información. Y si bien tal vez tú dices es algo que te da un diagnóstico, no vas a ir contra la persona. Uno entiende que la lucha que tiene no es contra el sangre y carne, no es contra las personas, sino contra principados, potestades, gobernadores de este siglo, huestes espirituales de maldad. Y estas palabras es un diagnóstico. Lo que sí hicimos con mi esposa cuando vino y me contaba lo que le había dicho fue orar y decirle: Señor, este es el diagnóstico, pero tú eres el médico por excelencia. Nosotros creemos en el poder que hay en ti y, Señor, creemos que tú puedes transformarlo todo y hacer que ella crezca sana y sin ninguno de estos problemas. Nuestra hija hoy tiene ya 4 años y no ha tenido ninguno de esos problemas que en su momento diagnosticaron, que podían ser o no. Pero pusimos todo en la mano de Dios. No nos volvimos contra la persona y tampoco le dijimos delante a la persona: en el nombre de Jesús yo cancelo cada cosa que has dicho, porque podía herir el corazón de la persona y hacerla sentir mal, siendo que la persona, el fin de esa persona, en este caso un médico, era ayudar. Entonces, eso es lo que hay que entender. Cuando uno es espiritual, entiende y tiene la sabiduría de Dios para actuar. No quiere decir que no crea. Creemos y creemos en el Dios de milagros, oramos por sanidades, pero también uno es coherente, uno es sabio para hablar, sabe conocer los momentos en que decir una cosa y que no. Con esto no quiero decir que si un día pasa algo, uno no declare que Dios puede hacer una obra y cambiarlo todo, pero no hacer que nuestra humanidad nos lleve a cometer errores y estos errores luego nos cuesten caro, ¿no? Nos cuesten ser tildados como personas que no obran bien, que tienen una actitud extraña, que lo hagan si lo tienen que hacer porque predicamos el Evangelio, porque hablamos de Jesús. Por causa de mí, dijo Jesús, las personas nos rechazarían, nos odiarían, nos van a desprestigiar, nos van a minimizar. Pero bueno, eso es por causa de predicar a Jesucristo. Pero que no sea porque nuestra humanidad está actuando sabiendo que todo lo que humanamente se construye termina pereciendo. La Biblia misma dice, la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. La intención de la carne es muerte, es decir, que todo lo que se hace humanamente perece, muere. Lo que se hace espiritualmente perdura y para siempre. Yo puedo tener a alguien al lado, discutir con la persona, tratar de convencerla humanamente y no voy a lograr nada, porque no puedo hacer yo la obra del Espíritu Santo. Él es el que convence del pecado. Por eso necesito simplemente compartir y decir lo que es la verdad de Dios. Luego me queda orar, interceder. Por eso dije al principio que la persona carnal tiende a actuar más por las emociones, sentimientos, y no por lo que Dios le habla al corazón. Tengo un ejemplo en la Biblia, en el libro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vemos que la palabra de Dios habla acerca de Samuel, que era un varón que dice que vivía para Dios y traía palabra de Dios. Dice así: y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Hablando de Samuel, dice el capítulo 4, de un hombre espiritual. Vemos cómo es un hombre espiritual. Su palabra llegaba a todo Israel. La palabra del hombre espiritual, la mujer espiritual, llega siempre a todo lugar. Llega a todas las personas y ahí queda sembrada. Fíjense que este hombre logró unir a las tribus, algo que no se había logrado a lo largo de muchísimos cientos de años, estando los jueces hasta aquel entonces en ciertos lugares, gobernando por un tiempo, por un periodo, actuando como caudillos, guiando a ciertas tribus. Sino hasta que nació Samuel, no fue hasta ahí, sino cuando el pueblo entero, las tribus, se pudieron unir. Fíjense lo que hace un hombre espiritual. Dice que la palabra de Samuel llegaba a todo lugar, porque era un hombre que vivía en comunión con Dios. Pero ahí también, en el mismo capítulo 4, del versículo 12 en adelante, dice que hubo un momento donde hubo una guerra con los filisteos y el pueblo de Israel se unió para batallar, para pelear. Fueron derrotados, pero luego consultaron con los ancianos a Dios por qué habían sido derrotados. Y ellos atribuyeron a que el arca no estaba. Trajeron el arca a un lugar ahí donde estaban ellos, siendo que el arca no debía ser movido. Y
como el arca representaba la presencia de Dios, ellos en sus emociones se sintieron seguros, espiritualmente no, pero ellos era tal la emoción y tal el gozo que tenían humano, por supuesto, de tener la presencia de Dios entre ellos, que dice que gritaron de tal manera que los filisteos, el ejército filisteo escuchó ese grito y la tierra tembló y tuvieron miedo, dice. Fíjense lo que lograron humanamente, un pueblo que trajo la presencia de Dios forzando las cosas, no hicieron las cosas, no era que Dios les dijo que iban a ganar, ni siquiera Dios les había dicho que llevaran el arca, pero ellos actuaron en su humanidad, trajeron el arca, forzaron, la presencia de Dios la trajeron forzadamente, no querían, lo hicieron todo basándose en sus propios principios, en su sentido, en su humanidad. Por supuesto, por un momento generaron un temblor en la tierra, generaron miedo en la gente, en el adversario. Pero ¿cómo terminó la historia? Terminó así, que los filisteos se levantaron igual de todos modos, hicieron frente a los israelitas y los mataron. Y muchísimos murieron y le robaron el arca, le robaron la presencia. La persona que actúa en la carne va a forzar muchas cosas, va a buscar forzar las cosas, pero ¿sabe qué termina perdiendo? Pierde la presencia. Termina la larga perdiendo la presencia, lo poco que quedaba de Dios lo va a perder. Y va a comenzar a actuar humanamente. Y lo único que vas a generar y vas a lograr humanamente es dañar, es hacer daño. A veces está en nuestra casa, predicamos y a la gente, nuestros esposos, esposas, compañeros, a veces les imponemos, le decimos esto y aquello y les agredimos con la Biblia, actuando humanamente, impulsivamente, por el enojo de no verlos en los caminos del Señor. Es cierto que a veces uno desearía tener a su familia, a sus más cercanos, a sus compañeros que conocieran a Jesús, pero los métodos no son los humanos los correctos. Deja el Espíritu Santo obrar. Y para eso sabes que necesita ser un hombre espiritual, es decir, tener tiempo con Dios. En vez de hablarle todos los días y saturarlo de palabras, mejor es hablar una vez y orar mucho, interceder por esa persona. Tú piensas que si en un lugar tú metes una semilla de una cierta verdura, de una cierta fruta, pones una semilla, esa semilla va a dar fruto, pero si pones todas las semillas juntas, no tiene sentido. Por eso es una semilla que pones ahí, luego hay que regarla, hay que cuidarla para que pueda crecer esa planta, ese árbol frutal y dar frutos. Lo mismo aquí con una persona, tú siembras la semilla que es la palabra. Pablo decía que él había sembrado, otro regaba, Apolos, pero el que da el crecimiento es Dios. No que no actuemos humanamente y deseemos nosotros o forcemos el crecimiento de alguien. Dejemos que Dios actúe. Pero para eso necesita ese alguien o ese entorno laboral, familiar, tener una persona espiritual que intercede, que ora, que clama, que deshace las obras del enemigo, que ora para deshacer los argumentos, derribarlos en la mente y las fortalezas que el enemigo levanta, las derribas en oración para que puedan sobre ellos resplandecer la luz de Cristo. La palabra sigue hablando en el libro de Romanos, en el capítulo 8, como leíamos recién. Dice lo siguiente, 8, dice así: pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aunque me esfuerce, nunca voy a agradar a Dios con mis intenciones humanas. Jamás Dios va a sentirse complacido por tu intención humana, por más buena que sea esta. Podemos tener la mejor de las intenciones, pero si nace de nuestra humanidad, si la fuente de inspiración es nuestra humanidad, nuestra alma, no sirve de nada. Por eso a veces la gente dice, ¿por qué si yo hice esto y aquello, Dios no me respondió? O a veces termina diciéndole, yo a la gente le dije esto, el otro, hice esto por esta persona, pero ni siquiera me agradecieron. Eso es algo que se creó en la humanidad, en la carne, porque buscaba y esperaba que la persona le agradeciera, la retribución. Nunca pensó y se fijó en Dios, que Él es el que retribuye. La persona espiritual hace todo para agradar a Dios. Nunca busca de la gente la aprobación y tampoco busca el favor de las personas. Busca simplemente agradar a Dios y el favor de Dios. Por eso hoy la palabra de Dios es que no lo lograrás con tus fuerzas. Las cosas humanas, que haces con tus fuerzas humanas, no lograrás hacerlo, o si logras hacer algo, estarás siempre limitado. Pero si quieres ir más allá, debes ser esa persona espiritual que se rinda a Dios y que le crea a Dios con todo el corazón. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante el espíritu vive a causa de la justicia. Una persona espiritual es aquella que no vive según la carne y tiene el Espíritu de Cristo, tiene el Espíritu Santo. Por eso hoy quiero invitarte a que dejes de esforzarte humanamente o de tratar de humanamente resolver cosas y le des la oportunidad a Dios de hacerlo a Él. La manera de hacerlo es simplemente tomarte ese tiempo con Dios, estar en comunión, en intimidad, y verás cómo todo va a cambiar. Verás que a veces las respuestas que no has recibido comienzan a llegar. Verás que a veces los cambios que estás esperando comienzan a llegar cuando te vuelves esa persona espiritual. Repito, ¿qué tengo que hacer? Tomarte tiempo con Dios, estar con Él. Decirle, Señor, yo tengo esta intención humana, pero quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Así como Jesús le pidió al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, tú haz lo mismo. El Padre permitió que Jesús muriera y gracias a esa muerte nosotros hoy somos libres, somos salvos, somos perdonados. También a ti, Señor, muchas veces, hay momentos que nos toca pasar, vivir, esperar, pero nuestra vida espiritual se afirma y se desarrolla más y más. Por eso comienza hoy a vivir esa vida espiritual y, como dije, deja de forzar humanamente las cosas y permítele al Espíritu Santo que Él haga la obra. Amén. Por eso en esta mañana quiero orar junto a ti y decirte qué deseas seguir haciendo. ¿Ser un hombre espiritual o ser un hombre carnal? Un hombre carnal que se apoya en su propia prudencia, sabiduría. Un hombre espiritual que confía en la providencia y en la sabiduría de Dios. Te animo a ser el segundo, aquel que se apoya en la providencia y sabiduría de Dios, y verás que irás mucho más allá de tus limitaciones. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a creerle a Dios que Él va a hacer esa obra a nosotros y vamos a levantarnos como hombres espirituales que llevan su presencia a todo lugar. Padre, queremos agradecerte en esta mañana. Oro por cada persona que escuchará este video para que la bendigas. Oro para que se levanten como hombres y mujeres espirituales, que los uses poderosamente. Señor, oro para que esa parte humana, esa parte carnal, se rinda a ti. Señor, la entregamos delante de ti. Crucificada es contigo, Señor, esa parte humana, que Padre lo único que trae es muerte. Por eso, Padre Santo, queremos rendirnos al Espíritu Santo para que nuestro espíritu sea guiado por Él. Señor, no dejaremos de pensar ni de razonar, pero comenzaremos a pensar y razonar con la mente de Jesús. Señor, con una mente que va mucho más allá de la mente humana. Cuando la gente dice esto no es posible, tú, Señor, hablarás a través de tus hijos y dirás, con Cristo todo es posible. Cuando creen muchos que no hay posibilidad, no hay camino, Señor, tú hablarás a través de tus hijos y les mostrarás que hay un camino. Señor, que en medio de la soledad y de la oscuridad, tú eres esa luz, tú eres esa esperanza viva. Y eso lo pueden llevar a aquellos hijos tuyos que viven en comunión contigo, hijos espirituales. Por eso, Padre, oro para que cada hijo tuyo hoy se levante y, Padre, rinda todo a ti. Que no trate de forzar las cosas humanamente, sino de rendirse a ti y entregarlas a ti, y van a haber cambios. Señor, oro por cambios en esta mañana. Oro para que traigas cambios, grandes cambios en el corazón, en sus vidas, que vean tu mano obrar, que vean las respuestas del cielo en el nombre de Jesús. En todas las áreas, en la material, en la salud, en la familia, en el laboral, en todas las áreas, Padre, ahora trae cambios, Señor. Que se levanten como hombres espirituales que creen en ti, que van a ir mucho más allá. En el nombre de Jesús. Que todo lo que la humanidad quiere limitar, Padre, quede cancelado y ellos puedan vivir una vida consagrada a ti, siendo testimonios y siendo luz a muchos otros e inspirando a otros a seguirte a ti, Jesús, para que puedan conocer la verdad los haga libre, reciban la salvación del alma y puedan así también ser discípulos tuyos, Jesús. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Muy bien, esta es la palabra de hoy. Te animo a seguir adelante, aferrarte a Dios. Recuerda no actuar humanamente, no ser una persona carnal, sino ser un hombre espiritual, que es lo que Dios quiere. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.